¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad vamos a ver la estructura. La estructura es la disposición y orden de cada uno de los elementos dentro de un todo. O sea, cada elemento estructural son la razón de ser del mismo sistema. O sea, son elementos permanentes, no son circunstanciales. Es un conjunto de elementos, o sea, columnas, vigas y también placas ensambladas que se reúnen entre sí con el objetivo de soportar las fuerzas que actúan sobre sobre ellos mismos, conformando una misma unidad. La estructura no permite que se deforme en su totalidad el conjunto, ni tampoco parcialmente. Y la estructura le da forma al edificio. Entonces la estructura es un conjunto de elementos que son resistentes, todos relacionados entre sí, que accionan a una reacción de cargas, bajo diferentes cargas. Y pues es susceptible de sufrir deformaciones porque todos los elementos, cada uno de ellos, está trabajando a, a las acciones de elementos externos sobre los objetos, evitando las deformaciones por medio de desvíos de las fuerzas y soportando el peso de la misma estructura y además de las cargas adicionales externas. Cuando diseñamos una casa o un edificio, la forma de la estructura debe adaptarse a la dirección de las cargas. Por eso, la estructura debe tener o debe ser funcional. O sea que debe funcionar bien y no debe tener limitaciones. Debe ser económica. Debemos tener el máximo rendimiento y el mínimo consumo en los materiales. Debe tener estética, porque debe tener su máxima expresión. Debe tener un equilibrio, porque debe conducir las cargas, todas las cargas, a los apoyos. Todas las cargas se van a los apoyos. El objetivo es que se mantenga en reposo la casa o el edificio, a pesar de que sea sometida a una serie de fuerzas y de momentos externos. La estructura del edificio debe tener estabilidad. El equilibrio debe mantenerse. El edificio debe estar erguido. Porque de pronto, si lo tenemos así, y el eje, entonces no debe tener desequilibrio, no debe influir las cargas o los movimientos del terreno, o de pronto la presión de los vientos, para que no haya volcamiento, ni hayan movimientos, nada de inestabilidad. De pronto tampoco que hayan, así como, digamos, el edificio, y de pronto un movimiento de tierra, un sismo, que también puede ocurrir. También puede ocurrir inestabilidad por deslizamiento del terreno o inestabilidad
debido a asentamientos irregulares o de pronto hundimiento del edificio. Entonces que llega el momento en que se hunda. La estructura del edificio debe ser resistente, debe tener resistencia. El arquitecto utiliza pues los recursos, la técnica y la tecnología con que cuenta la región, el sitio donde se encuentra la construcción para realizar el conjunto para realizar la estructura con todos sus elementos que lo componen, para darle forma al edificio y las dimensiones. Entonces, pero esas partes deben ser resistentes en conjunto, ya trabajando en conjunto y también pues individualmente. No deben haber fallas. Por lo tanto, los materiales deben ser de buena calidad y la cantidad suficiente, y también debe haber una buena técnica constructiva. La estructura debe tener estabilidad, debe ser rígida, sólida y estática. Debe mantener erguida toda la estructura, que no se vaya a deformar y que resista las diferentes cargas. La estructura de la edificación también debe tener resistencia. O sea, todo objeto, cualquiera que sea, se deforma cuando se le aplica una carga, pero pues debe resistir de tal manera que no se vaya a deteriorar ni que se vaya a derrumbar. Por lo tanto, la estructura debe tener resistencia porque debe agotar todas las tensiones sin que se derrumbe la edificación, donde intervienen la forma, o sea, depende también de la forma, de los materiales que utilizamos, y eso es lo que le da la rigidez. La estructura nos proporciona un medio estético y también creativo para el diseño, porque el diseñador de la estructura debe tener una gran imaginación para relacionar y comprender las cargas y los esfuerzos de la estructura. El diseño de una estructura se fundamenta en aplicaciones y reglas científicas, porque todo objeto material tiene una estructura que define su forma y también define su forma de funcionar. Para que complementen este tema, les voy a dejar aquí el link de tres muy buenos videos que se llaman tipos de esfuerzo en la estructura en una edificación. El otro es clases de estructura y el tercero, función de la estructura.